Doy la bienvenida a Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena en la Ciudad de México, y a Paul Hospital, vocero nacional del partido del PRI. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias, muchas gracias por compartir con nosotros y estar en Voto por México. Siéntanse de entrada con la absoluta libertad de participar en el momento que ustedes lo consideren. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por reunirnos después de tanto tiempo. Saludos a el compañero Sebastián. Me da gusto verlo. Hola. Muchas gracias. A ver, en verdad, después de lo que acabamos de escuchar de Mario Delgado, ¿en verdad el tema presidencial está distrayendo lo realmente importante en este momento? Bueno, para nuestro movimiento lo más importante ahora mismo es el triunfo tanto en el Estado de México como en Coahuila. Es histórico la derrota que va a tener el PRI. Prácticamente el PRI va a dejar de gobernar, no va a gobernar en ningún estado más de la República. Quedará el PRI pues como un partido con algo de representación local, pero ese partido que llegó a gobernar todo el país, que tuvo la mayoría en el Congreso, que gobernó durante décadas en México, este próximo junio, pues prácticamente habrá desaparecido al frente de gobiernos estatales. Entonces creemos que eso es muy importante en la transición a la democracia que ha encabezado el presidente López Obrador, y por eso es la principal prioridad de nuestro movimiento. A ver, por alusiones, mi querido Paul. Sí, por supuesto. A ver, sin duda alguna, lo urgente, lo relevante, lo importante en este momento, y ahí hay que coincidir con don Mario Delgado, son las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Es lo que en el calendario electoral está en lo inmediato. Pasado mañana, literalmente, son las elecciones, se están cerrando en ambos estados. En Coahuila me parece que hay una ventaja suficientemente amplia, y en el Estado de México pues veremos un final de fotografía y seguramente se decidirá en los últimos días, si no es que el día de la jornada electoral. Pero por supuesto que estamos inmersos ya en la batalla del 2024 y lo estamos hace mucho tiempo. El presidente López Obrador desde Palacio Nacional adelantó la sucesión presidencial. No estoy diciendo que esto necesariamente sea malo, simplemente es un hecho y es lo que hay. Y el presidente, cuando empezó a hablar de las corcholatas, que ahora ya en el argot político es una palabra obligada, pues empezó a acelerar la sucesión presidencial, a hablar de los posibles sucesores que tendría el partido político Morena, y eso conlleva a que la sociedad que no está a favor del régimen también le exigiera a los partidos de oposición sus propias corcholatas, es decir, sus propias opciones, con qué perfiles se van a presentar ante la sociedad, mucho antes de lo que estábamos acostumbradas y acostumbrados. Ojo, insisto, no necesariamente esto es negativo o positivo, simplemente se adelantó el año electoral. El proceso empieza legalmente, no, políticamente ya empezó hace mucho, pero legalmente empieza este año también, ya sea con el plan B hasta noviembre o bien en septiembre, y en los estados de la República también tenemos calendarios distintos. Sin embargo, ya estamos en el año donde arranca el proceso electoral, se están dando las discusiones que sin duda alguna después del 4 de junio, una vez que concluya el Estado de México y Coahuila, tendrán que venir las definiciones. Morena lo tiene un poco más claro, las encuestas famosas estas que hacen, claro, que me parece van a ser 3 o 4 encuestas. No sé cuál será su proceso, aquí nos dirá el presidente, porque en la Ciudad de México lo deberá de replicar. Y nosotros el reto es, ¿cómo le vamos a hacer para seleccionar una candidata, un candidato desde este año? A ver, no esperar al próximo. Como decía Sebastián, Paul, o Sergio, mejor dicho, Sergio, ¿verdaderamente el PRI se está jugando la vida, la existencia? Pues yo creo que eso es no conocer la historia política mundial o de este mismo país. Él representa un partido político que 4 años después de su creación ganó la presidencia de la República. Y si analizamos cómo es la democracia en distintas latitudes, no solamente en México, porque luego solo volteamos a vernos a nosotros mismos y hacia el ombligo, pues entonces tenemos una visión miope de lo que es un sistema de partidos, un sistema democrático. Entonces, sin duda alguna, los últimos años han sido sumamente retadores, no solamente para el PRI, para el PAN, el PRD. Morena ha sido una avalancha electoral
en las últimas elecciones locales, pero eso no quiere decir que hacia adelante lo sigan siendo o lo vayan a hacer en el 24, en el 27, en el 30. Cada 3 años se reconstruye la política en nuestro país. El Congreso es un ejemplo de ello, ¿eh? La formación del Congreso de la Unión es un ejemplo de ello. Entonces, no hay que adelantarse porque no vaya a ser que del plato a la boca se les caiga la sopa. Adelante. Ahora, Paul, pero sí tienes que aceptar. A ver, el Estado de México es pues digamos, la joya de la corona del PRI. Es de donde ha emanado el priismo, es de donde viene Enrique Peña Nieto, ¿no? Ya sabemos que los sistemas democráticos pues son altas y bajas y que a veces ganamos y perdemos elecciones, eso está claro, pero no puedes negar que estamos frente a la posibilidad de que suceda algo inédito, que es que el PRI se quede sin gobernar ningún estado. Coahuila y el Estado de México son estados donde hay 100 años sin alternancia. Ese partido que surgió después de la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, no te tengo que dar a ti la historia del PRI, está frente a la posibilidad de quedarse sin gobernar ningún estado y va a perder el Estado de México. Todas las encuestas lo dicen. Eso, perdón, es un punto de inflexión en el sistema político mexicano. Hay que reconocerlo. Parte importante de lo que están mencionando, morbo que te genera Paul, Sergio, tema del Estado de México, sí. Son parte importante de lo que están mencionando, pero fíjate que voy a tomar lo que decía Mario Delgado. A ver, ya tocamos el 2024, dejémoslo un poquito de lado y concentrémonos en 2023. Dicho esto, déjenme plantearles uno de nuestros temas de objetivos. Hoy, la inseguridad reinante en el Estado de México. Feminicidios, desaparecidos, homicidios en los primeros lugares en todo el país, según la última encuesta de seguridad pública urbana. 8 municipios mexiquenses se encuentran entre los más inseguros. Naucalpan, Toluca, Cuautitlán, Ecatepec, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Neza y Atizapán. Honroso primer lugar en temas de inseguridad. Nada ha pasado en años y hoy, en tiempos de campaña, ambas candidatas, Delfina Gómez, Alejandra del Moral, hablan de atender las causas de la inseguridad, hablan de depuración policíaca, de nuevas tecnologías. ¿Con eso basta, Sergio? Sebastián. Yo estaba esperando a que Sergio contestara. Sí. Mira, Francisco, yo creo que la maestra Delfina va a enfrentar un reto inmenso porque el Estado de México está muy descompuesto. Desgraciadamente, la policía estatal del Estado de México, todo el mundo lo sabe, hay una corrupción terrible. A lo largo del gobierno de Del Mazo ha habido una inestabilidad muy grave en la fiscalía estatal, han cambiado de fiscales, etcétera. Y la maestra va a encontrar un escenario muy descompuesto. ¿Qué ventaja va a tener la maestra? La primera es que ella es honesta, que no va, que se va a empezar a arreglar desde arriba para abajo. Lo segundo, pues la buena coordinación con la federación. Va a ser muy importante que haya una coordinación con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General. Y yo creo que la experiencia de la Ciudad de México le va a ayudar muchísimo, porque además compartimos mucho una gran franja territorial. Aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum recibió la ciudad con 4 homicidios diarios, hoy están con 1.5. Entonces creo que los mexiquenses que vienen, trabajan en la ciudad, han visto cómo ha mejorado la seguridad de la Ciudad de México. Y va a haber mucha colaboración entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y Delfina para poder llevar la estrategia que se haya llevado a cabo en la Ciudad de México y poder bajar los índices delictivos. Voy a coincidir en algo públicamente con Sebastián, que grábenlo, porque esto va a ser para la posteridad. Coincido plenamente en que Delfina es muy honesta. Es tan honesta que aceptó públicamente que le quitaba el 10% del sueldo a sus trabajadores en Texcoco en el último debate. Ese es su nivel de honestidad. Imagínate
robarle el sueldo a tus trabajadores para tu partido político. Eso es falso, Paul, entrando al tema de la no hubo seguridad, ningún robo. Francisco, que es lo que nos pone sobre la mesa, el Estado de México, primero, no es una isla, es parte de un contexto nacional en donde el país está inmerso en una ola de violencia terrible. Vivimos en un país en donde 10 mujeres salen de su casa todos los días y no regresan porque las asesinan durante el día. Vivimos en un país en donde hay más de 100 homicidios dolosos en promedio al día. Vivimos en un país, Francisco, tú citabas las ciudades más peligrosas, pues este país tiene 9 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo entero. Vivimos en un país en donde se nos prometió en campaña el actual gobernador de Sonora, exsecretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, nos prometió que en 6 meses, iban a bajar el 50% los homicidios dolosos. En 6 meses. Esos pasaron hace como 4 años, ¿eh? Entonces, no se ha resuelto el tema. Esta política en la que yo nunca he coincidido y no vamos a respaldar de la permisividad al crimen organizado. Ellos le llaman abrazos y no balazos, pero es una política de permisividad, de dejar pasar, de dejar hacer, de no perseguir, de pensar que el pueblo bueno, pero que tiene que vender droga y hacer crímenes, va a entender sin necesidad del uso de la fuerza y la persecución. Y ahí están los datos. Han bajado las incautaciones de droga en más de 90%, por ejemplo, en el caso de cocaína entre 2020 y 2021, y eso solamente te lo explica la permisividad que hay en el gobierno de dejar hacer y dejar actuar. Entonces, el Estado de México está en un contexto nacional, que es este que yo te doy, que no se puede separar y que por supuesto que hay una responsabilidad compartida. Ojo, ¿de quién es responsabilidad ahorita que alguien nos está viendo? La seguridad de su familia, la seguridad de su hija, de su esposa, de la policía municipal, de la policía estatal o de la Guardia Nacional o de la Sedena, de todos. Y ese es el tema, que si no hay una acción coordinada entre las distintas fuerzas del orden, si hay una Guardia Nacional en donde los elementos que deberían de estar cuidando las calles los mandan mejor a la frontera norte y a la frontera sur a detener a los migrantes, pues hay un problema entonces de política pública desde lo federal que claro que te impacta en lo local. Sin duda, acepto una corresponsabilidad, pero al final del día la política nacional en materia de seguridad está perfectamente reprobada y estamos hablando de un estado que tiene, pues entre la gente que transita ahí y viven ahí, más de 20 millones de habitantes. Entonces, por supuesto que el contexto nacional importa e importa muchísimo. Paul, Sebastián. El PRI lleva gobernando 100 años el Estado de México. Sebastián. Y ahora resulta que el problema de la seguridad es por 3 a 4 años del gobierno de López Obrador. O 5, de las promesas de bajar al 50%. Les voy a pedir un segundito. Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena en la Ciudad de México, Paul Hospital, vocero nacional del PRI. A ver, ¿cómo en esto es Pax Narca? A ver, primero, con todo respeto, no hay que tomar en serio a Mejía Verdeja. Y perdóname, te tocaba, Sebastián. No, vas. Primero, no hay que tomar en serio a un tipo como Mejía Verdeja. Oye, ex subsecretario de Seguridad. Y está haciendo el ridículo. Yo no sé por qué vamos a tomar en serio un acapulqueño que quiere gobernar Coahuila, pero bueno, eso será una decisión de los coahuilenses y están en su libertad de elección. Lo que sí es cierto, y a diferencia de lo que decía Sebastián antes del corte, pues también el PRI ha gobernado siempre en Coahuila. Y los resultados, a diferencia de estados vecinos que tienen muchos problemas, pero muchos problemas en materia de seguridad, la verdad es que ha destacado mucho Coahuila, que insisto, tampoco es una isla, no está fuera de un contexto nacional y de retos no solamente nacionales, sino globales, porque también por allá arriba los estados fronterizos tienen otro tipo de problemas. Entonces, Coahuila sí ha mantenido mucho mejores estándares, mejores números, por supuesto que hay muchísimo que mejorar. Sin embargo, bueno, pues no tiene esa condición, digamos, de semáforo rojo que tuvieran otras entidades federativas. Y muestra de ello también, pues es la aceptación que tiene de inmediato este proyecto que encabeza Manolo Jiménez,
que estamos seguros que va a ganar el gobierno del estado. Es una elección que se ha ido separando. La verdad es que Guadiana nunca prendió, no creció. El Mejía, insisto, no lo podemos tomar con ninguna seriedad su candidatura. Entonces me parece que se va decantando y se va definiendo de manera muy clara la elección de Coahuila. Pero no hay Pax Narca en Coahuila. Bueno, es que imagínate tomar en cuenta declaraciones de un tipo, insisto, que en su locura rompe con el presidente, rompe con su partido, niega la cuna literalmente donde nació. Es una locura simplemente hablar de él en esta mesa. ¿Coincide, Sebastián? Mira, yo creo que lo que sí hemos visto en todos los estados donde gobierna el PRIAN es que las instituciones de justicia están muy, muy echadas a perder. Hay que recordar, para empezar, a ver, con el PAN incluso le llegaron a entregar al narcotráfico las instituciones de seguridad pública. El caso más emblemático es el de Genaro García Luna. Entonces, yo no me atrevería a decir si en Coahuila hay Pax Narca, no lo sé. Pero lo que sí sabemos, los mexicanos, es que el PRI y el PAN sistemáticamente le entregaron las instituciones de seguridad a la mafia. El caso más ejemplar de esto es el de Genaro García Luna. Y en Coahuila, la gente te lo dice, que hay una vinculación histórica entre el gobierno estatal, las autoridades estatales de justicia y que no necesariamente son gente confiable. Lo mismo en el Estado de México. Pero bueno, a ver, eso es por esta declaración que hizo el candidato del PT. Nuestro tema hoy es la corrupción, que tiene que ver con Coahuila, una de las entidades más endeudadas del país. Tiene una pesadísima deuda pública superior a los 43 mil millones de pesos. 10% de su gasto total se va en pagar el costo, los intereses. Así, ¿cómo hacerle frente a otras necesidades? Paul. A ver, primero que Paul nos hable de la deuda del gobierno y va a hablar algo del gobierno federal, tal. Así nunca habla de las realidades estatales, ¿no? Ahí está la pregunta. Lo que pasa es que la deuda, mira, se está adelantando muy bien, Sebastián, y lo quiero felicitar. Durante décadas. La vida y el tiempo lo ha hecho mejorar, lo quiero felicitar porque se adelanta correctamente, porque es normal que los gobiernos pidan deuda aquí y en cualquier lugar del mundo. Es como las personas que nos están viendo cuando piensan en construir su casa, en comprar una casita en donde va a vivir con su familia, todo. ¿Qué hace? Pues requieres un crédito. Poca gente puede comprar un hogar, un coche de contado y se requiere créditos. ¿Qué hay que hacer? Con mucha inteligencia para que justamente este crédito, lo decías Francisco, no te coma la posibilidad de hacer obra pública, de tener 24 años desarrollo, para etcétera. pagarlo. Entonces, es normal que, bueno, mira, yo no sé los créditos hipotecarios, si alguien lo saca menos de 20 años, pero hay que construir el futuro desde hoy. Y hoy no tienes la capacidad de construirlo de inmediato, entonces tiene que ir haciendo en el tiempo. Eso es normal. Y el gobierno federal también adquiere deuda y lo vimos ahora también comprando, que dijo el presidente, le compró el alma al diablo, ¿no? Con la compra de estas plantas de energía. Entonces, esto de la deuda puede tener un truco político, digamos, en cuanto a la retórica que podemos hablar aquí. Lo que sí es que hoy la gente en Coahuila, pues así lo marcan las encuestas. Lo sabe Sebastián, lo sabes tú, Francisco, lo sabe la gente que nos está viendo, lo sabe Dios. Hoy la gente no quiere un cambio abrupto, no quiere un salto al vacío con Guadiana, no quiere a esta persona Verdeja y quiere una continuidad de esta seguridad que ha habido, de esta inversión pública, de estas garantías que ha habido en Coahuila, y por eso es que Manolo Jiménez va tan arriba en la intención de voto. A ver, Sebastián, hay varias cosas a preguntarte. Intentaste ahí interrumpir un poco a Paul, porque son cosas interesantes. Venga. A ver, pues es normal que ahora haga una apología de la deuda, Paul, y recordamos que con el Fobaproa nos endeudaron por 90 años. Pues claro que el PRI va
a hacer una apología de la deuda, pues, y destruyeron varias veces al país endeudándolo, tuvimos crisis, tuvimos devaluaciones, y la peor fue el Fobaproa, que fue un negociazo. Yo creo que lo que hay en varios gobiernos estatales, tanto en el Estado de México como en Coahuila, son dos gobernadores que son muy ineficientes en el gasto público, que en vez de recortar privilegios, que en vez de recortar gastos onerosos, en vez de que anden en suburban, en grandes camionetas viajando, pues prefieren adquirir deuda. Y lo peor es que se hace para obras muchas veces que no concluyen. Uno va en el Estado de México y ve carreteras y carreteras que están sin terminar, o carreteras que te cobran un dineral de peaje. En eso se va la deuda, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Nosotros por eso lo que creemos es que lo ideal es que los gobiernos no se endeuden más, sino que reduzcan el gasto excesivo en privilegios para los funcionarios públicos. Por eso proponíamos con la reforma electoral eliminar a la mitad el financiamiento a los partidos políticos, para que en vez de que, como Paul nos propone, de que hipotequemos el futuro de las familias, ¿Sí mejor sabes se lo cuánta quitemos deuda ha adquirido a el la gobierno federal en burocracia este y sexenio? a los partidos políticos. A ver, Le pregunto al compañero, ¿sabes más o menos cuánta deuda adicional nueva ha adquirido el gobierno de tu presidente López Obrador este sexenio? O sea, eso de que satanices aquí la deuda, pues no les va a gustar en Palacio Nacional a los que te ven. El gobierno, una de las políticas más importantes del gobierno del presidente López Obrador es que no se ha endeudado. Se ha podido hacer una No ha mayor pedido créditos este gobierno. en obra pública, y en obra pública, No ha pedido gracias a la créditos, Sebastián, este gobierno. a reducir los gastos onerosos, Paul. Es uno de los mayores éxitos. Una cosa es reducir gastos. Y la A ver, disciplina no nos financiera y equivoquemos. fiscal del presidente López Obrador es reconocida a nivel internacional. Parte de En eso es el la mundo fortaleza entero, en el mundo mundial, lo y- más importante. Pero una y, cosa bueno, es quitar hoy, gastos mira, de la administración ajá. y otra cosa es no solicitar créditos internacionales, Sebastián, cuidado. Este gobierno lo ha Paul, hecho y el mucho. gobierno de Una López cosa es Obrador quitarle no ha endeudado a el seguro de México. gastos médicos privado a los funcionarios y otra es que no se ha No hay endeudado este deuda. gobierno. Entonces, No hay deuda ojo, nueva. cuidado ahí No hay con los deuda datos. nueva. A ver, centrándonos de nuevo en el tema de la elección del 2023. Con todos estos problemas, específicamente hablando de inseguridad, de violencia, de feminicidios, de corrupción, de deudas, planes de acción que traigan sus candidatos. Y empiezo contigo, Sebastián, tanto de Delfina como de, perdón, el candidato de Guadiana, Armando Guadiana. Miren, con la maestra Delfina yo puntualizaría algo muy importante. Uno es una estrategia de seguridad integral que incluye coordinación, más y mejor policía. Hay que aumentarle el sueldo a los policías, ganan muy mal. Hay que hacer inteligencia, porque ahorita la política del gobernador es mano dura, no investigan, no hay inteligencia policial. Uy. Bueno. Sí, adelante, adelante. Te escuchamos. Ya regresé, perdón. Inteligencia, coordinación, atender las causas de la violencia y más y mejor policía. El tema de las cámaras es estratégico. Aquí en la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum, tenemos 81,000 cámaras. Nos ayudan muchísimo a la inteligencia policial. En el caso de Coahuila, yo me centraría en un elemento que me pareció muy interesante, que es la beca para jóvenes estudiantes universitarios universal. El presidente López Obrador ya está entregando una beca a todas las niñas y niños de primaria. Con Guadiana, todos las y los jóvenes estudiantes de universidad obtendrían una beca. ¿Cuándo veríamos resultados, Sebastián, de eso? Ya, eso... Nunca, no va a llegar Guadiana. Entregaría Guadiana en cuanto llegue a los 3 meses la gente, los chavos ya van a tener su beca
y la maestra Delfina va a establecer una política de seguridad integral que en menos de un año estará cambiando la vida de la gente. Polo Hospital. Sebastián, ponte serio. Te preguntaron, ¿cuándo veríamos esa política pública de Guadiana? Nunca, si no va a llegar, hombre, no va a ganar. Pero bueno, a ver, Francisco, la verdad es que es un buen pretexto esta pregunta que haces, porque son Pero entonces plataformas van a perder muy el grandes. Estado de México. Tampoco va a llegar, hombre, tú lo sabes, y esa policía de proximidad y todo, a ver, nunca va a pasar. Y justamente por eso yo quiero invitar a la gente porque sí es muy interesante el seguimiento de las campañas, no solamente por el preámbulo del 24, que no necesariamente los resultados del 23, porque muchos dicen marcan el 24. Digo, nada más pensemos el sexenio anterior, en 2017, cómo gana Alfredo del Mazo el Estado de México y después en el 18 se gana la presidencia. Acciones y propuestas de Por Alejandra del Dios, Moral. Sebastián. Me parece destacadísimo el tema de la policía de género, que le está apostando mucho para que haya una policía especializada en el combate de la violencia de género, no solamente la violencia física, la violencia sexual, sino también inclusive la violencia política de género, es decir, una política integral que persiga, que castigue, que busque erradicar y sancionar de manera muy clara la violencia contra las mujeres, porque se tienen que hacer cosas distintas. Si insisto, vivimos en un país en donde asesinan a 10 mujeres todos los días por el hecho de ser mujeres, que es un feminicidio, tenemos que hacer acciones totalmente distintas. Entonces, a mí me gustaría destacar ese. Y también invitar a la gente, me parece que es el próximo 18, en 7 días, que es el segundo debate, porque es muy importante, más allá de escucharnos a Sebastián y a mí, escucharlas a ellas, escuchar a las candidatas, escuchar las propuestas que tienen, y la capacidad que tienen o que no tienen. Y cuando las pones frente a frente, cuando debaten, cuando ponen las políticas públicas sobre la mesa, la experiencia, la capacidad, la historia de vida, te das cuenta la abismal diferencia que hay entre ellas. Entonces, sí es muy importante que en esta elección tan grande, tan relevante como la del Estado de México, se metan, se informen. Yo destaco aquí 1, 2, 3, 5 propuestas, pero es importante verlas y escucharlas. Igual en el caso de Coahuila, habrá, a diferencia del Estado de México, son 3 debates, me parece que falta 1 todavía en Coahuila, y es bien relevante verlos, escucharlos, la preparación, la historia de vida que tienen, la hoja con la que se presentan a la sociedad y, por supuesto, las propuestas que tienen en la materia. En medida que nos informemos más, pues votaremos menos con los sesgos o con una coyuntura nacional o con un contexto que nada tiene que ver con nuestra tierra, con nuestros estados. Entonces, estamos tan seguros de nuestros candidatos, de nuestras candidatas, que en lugar de esconder cuándo son los debates, los promocionamos e invitamos a la gente a que los vean porque estamos seguros de lo que traemos y entonces por eso queremos que lo vean y que lo palpen todas las mexicanas y mexicanos, en este caso de los 2 estados. Oye, Francisco, sí. ojalá que el PRI no vuelva a comprar, que ya el Instituto Electoral del Estado de México ya no vuelva a meter mano negra. Eso es de súper mal perdedor, Sebastián. Con una moderadora clasista, racista, cuestionando a Delfina que por qué Oye, espérame, Sebastián, déjame preguntar algo que es muy importante para la audiencia. Este debate del que estás hablando, yo entiendo y quisiera que nos ayudes a entender a la audiencia. Es un acuerdo entre los partidos, entre las candidatas en este caso. No, lo firman. La impusieron porque el Instituto Electoral del Estado de México está cooptado por el PRI, todo el mundo lo sabe, como el de Coahuila está cooptado por el PRI, todo el mundo sabe que las instituciones electorales, mira, yo cuando vi ese debate y vi a la moderadora cuestionando a la maestra Delfina de por qué apoyaba tanto a los pueblos indígenas, yo dije, están chiflados, se les pasó la mano. Porque, oye, claro, a ver, Sebastián. El Instituto Electoral Mexiquense cargaron los dados porque traen todo este rollito que ya Paul trae, ¿no? Clasistón, elitista. ¿Cuál es a su juicio de ambos, Sebastián y Paul? A la maestra Delfina. ¿Cuál es a su juicio el papel que debe de llevar, que debe de conducir
la moderadora o el moderador de los debates? ¿Cuál es su papel? A ver, tú eres periodista, pues el árbitro nunca puede ser el protagonista. Pero puedes cuestionar. Como en un partido de fútbol. A ver, si un partido de fútbol el árbitro fue el protagonista, pues ya estuvo malo el partido. El chiste de un debate es que quienes van a debatir sean los que expongan sus ideas. El moderador, como tú respetuosamente lo estás haciendo hoy, pues le toca generar un ambiente de debate, que se mantenga el respeto, que se dé la palabra, generar una dinámica pues interesante para la audiencia, no volverse quien va y golpetea y cuestiona a una, pero claro, pues lo que querían era ridiculizar a la maestra Delfina, porque les molesta que es una mujer del pueblo, que viene de abajo, que es una profesora, la querían humillar y pues ella no se dejó, se levantó y pues se vieron mal, le resultó mal el ataque elitista que intentó organizar el PRI y el Instituto Electoral Mexiquense. ¿Qué cambio esperamos, Paul Hospital? ¿Qué cambio esperamos el 18 de mayo en este segundo y creo que es el último debate? No, bueno, estaba anonadado escuchando a Sebastián, pero cuando uno no sabe perder, cuando hay malos perdedores, y lo voy a seguir con la analogía del fútbol que él puso en la mesa, a veces cuando pierdes el partido y eres mal perdedor, le echas la culpa al árbitro. Y entonces fue el árbitro el que hizo que perdiera nuestro equipo por sus decisiones. En lugar de voltear a ver los profundos errores que cometieron tus propios jugadores. En este caso, en lugar de ser un poquito autocríticos y ver los errores que cometió ante cuestionamientos simples que puede hacer un moderador. Porque si no, no pongan moderador y nada más pongan un cronómetro y dejen hablar y lo que sea, y entonces no hay una interacción, que es lo que pide la gente desde hace muchos años a los institutos electorales. Y dos, que es muy importante, y tú lo ponías sobre la mesa, Francisco. Sebastián es presidente de Morena allá en la Ciudad de México. Yo fui presidente del PRI aquí en Querétaro, y él sabe que nombras a tu representante ante la autoridad electoral local. Y ese representante, que te reporta a ti directamente, es quien en esas mesas coinciden en el formato del debate, en quién lo va a moderar, en cuánto tiempo van a tener, en cuáles van a ser los temas. Bueno, a ver, a mí me tocó aquí en la elección al gobierno del estado hasta el foro, el tipo de luz, el tipo de podio, el cuadro de la cámara. A ver, terminan definiendo absolutamente todo. La autoridad electoral solamente nunca se nos permitió el acuerdo opinar. que tienen los partidos autoridad políticos. Electoral a lo mejor tocada. a Sebastián no le ha tocado. Ahora en el 24, si sigue siendo presidente de Morena, le va a tocar todo ese rollo para los debates de la Ciudad de México. Terminan acordando hasta el tipo de luz que va a haber en el set. A ese extremo hemos llegado. ¿Para qué? Para evitar que gente como Sebastián después diga, es que se cargaron los dados de un lado. Es que no es que sea mala mi candidata, sino que se cargaron los dados. El Instituto Electoral Mexiquense es todo se acuerda y es con el Instituto Electoral y con la firma expresa y la autorización de todos los representantes de los partidos políticos. Entonces, bueno, ¿qué esperar? Respondiendo, Francisco, ¿qué esperar del 18? Que mucha gente vea el debate. Yo creo que es muy, muy importante que lo vean. No hay un espacio mejor para contrastar proyectos, para contrastar candidatos que los debates. Los spots no son un espacio mejor, los espectaculares tampoco, las entrevistas de televisión tampoco. El que gana tampoco, el debate no gana la contienda, también eso hay que no necesariamente te mueve las preferencias, pero es muy importante para generar opiniones. Entonces, hay que invitar a la gente a que vea el último debate de Coahuila y del Estado de México. Déjenme hacerle la última pregunta. El Instituto Electoral Mexiquense es una oficina más de la Secretaría de Acción Electoral del PRI, así. Los mapaches que se forman en el PRI del Estado de México. No puedo creer. Ya manda al diablo a las instituciones, igual que el presidente. Déjenme hacerles la última pregunta, si me lo permite, Sebastián, Paul. A ver, así como están las encuestas, yo en lo personal no creo en las encuestas, pero así como están, empiezo contigo, Sebastián. ¿Delfina se va a mantener o la va a alcanzar Alejandra del Moral? No, pues yo creo que ya Delfina ya
Ya ahora sí que ese arroz ya se coció. Hay encuestas que Uy, Muy hola, bien. hola. No, sí te Paul, vemos. Perdón, Bueno, yo sí lo estoy veía. Paul, Alejandra ¿Sí? la va a alcanzar. A ver, yo creo que las dos elecciones están competidas, las dos elecciones se las puede llevar el PRI, bueno, en este caso PRI-PAN-PRD, porque hay una coalición en ambos estados de la República, y hay que ver los debates, hay que contrastar candidatos, candidatas, propuestas, es muy importante. Y nada más, ojo, cuidado con este nuevo discurso de estas generaciones, porque Sebastián es joven, pero claro, en la mañana ve al presidente de la República mandar al diablo a las instituciones como la Corte, y entonces eso le da el valor para aquí, en vivo, al aire, en televisión nacional, mandar al diablo a la institución, por ejemplo, al Instituto Electoral del Estado de México. Entonces, cuidado, cuidado con la elección que va a tomar usted el próximo 4 de junio, porque si le gusta vivir en un país democrático de instituciones y de contrapesos, ya vio quién le gusta mandarlas al diablo. Paul Hospital, Sebastián Ramírez, agradecido de estos minutos en Voto por México. No va a ser la última.